un grupo de niños, cuyas edades oscilan entre 7 y 10 años, se reúne todos los viernes en una acogedora sala, adornada con suaves almohadones y una pequeña estantería repleta de libros coloridos. Sus rostros están llenos de curiosidad y entusiasmo por aprender. Es viernes por la tarde, y el título del libro del día es Salmo 1, un viaje de fe. Este libro ha sido especialmente diseñado para que los jóvenes entiendan de manera sencilla los sabios consejos dados por el rey David. Cada niño sostiene un ejemplar en sus pequeñas manos, atento a las palabras que los guiarán hacia la comprensión. El mayor del grupo, Joaquín, que tiene 10 años, se ofrece a leer en voz alta. Con su voz clara, comienza a narrar sobre dos caminos, uno que lleva a la bondad y otro al sufrimiento. Mientras Joaquín lee, los otros niños lo escuchan con atención. Entre ellos, Martina, una niña con coletas rubias, pregunta, ¿qué significa ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua? Tomás, el más imaginativo del grupo, responde con entusiasmo. Es como ser fuerte y saludable, creciendo feliz porque tienes agua fresca siempre. Los otros niños asienten con sus cabezas, comprendiendo la analogía. María, la más pequeña del grupo, lanza otra pregunta, ¿y cómo podemos alejarnos del camino de los malos? Entonces, Susana, la pequeña bibliotecaria del grupo, dice con convicción. Escuchamos los consejos de mamá y papá, y leemos libros como estos. Todos ríen, sabiendo en su corazón que el consejo de Susana es uno de los más valiosos. El grupo de niños continúa la tarde, discutiendo las diferencias entre el camino de los justos y los injustos, enriqueciendo sus jóvenes mentes con cada palabra del Salmo. Cada niño, con su interpretación única, aporta a la conversación, haciendo que el Salmo 1 cobre vida en sus corazones. En la pantalla de la habitación, un proyector muestra imágenes de frondosos árboles y caminos de tierra, ayudando a visualizar las metáforas mencionadas por el rey David. Con el pasar de las horas, los niños entienden que el Salmo 1 no solo ofrece consejo. Es una guía con aventuras y sabiduría, el principio de un camino hacia el conocimiento y la fe. Les ayudará a crecer, así como los árboles que se sitúan junto al agua fresca y vital. En una soleada mañana de domingo, un grupo de niños entre 7 y 10 años se reunió en el parque del barrio. Cada uno de ellos sostenía un libro en sus manos, lleno de historias y sabiduría. Mientras estaban sentados en círculo, la atención se centró en Miguel, quien tenía una profunda pasión por los salmos. Miguel comenzó a leer Salmo 1, el cual había memorizado con dedicación. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, recitó con claridad. Mientras pronunciaba estas palabras, los niños imaginaban a una figura virtuosa, caminando por la senda del bien, rodeado de belleza y paz. Después de terminar Salmo 1, Miguel dirigió la conversación hacia Salmo 2, otro de los escritos de David. ¿Por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Esta pregunta resonó en el corazón del pequeño grupo, quienes se encontraban intrigados por el profundo significado detrás de las palabras. Sofía, una niña de 9 años, levantó la mano emocionada para compartir su reflexión. Para ella, David estaba hablando sobre la importancia de seguir el camino correcto, incluso cuando el mundo parecía estar lleno de confusión. Sus ojos brillaban al explicar cómo las palabras de David la ayudaban a comprender la necesidad de ser paciente y sabia. Al oír las palabras de sus compañeros, Juan, que siempre había sido más callado, se animó a compartir su visión. Es como cuando estamos en el recreo y todos quieren hacer algo diferente. Podemos elegir pelear o encontrar una solución juntos. Sus palabras iluminaron el rostro de los niños que comprendían la relevancia de trabajar en equipo y encontrar armonía. Con este intercambio de ideas, el grupo de niños se dio cuenta de cuán profundas eran las enseñanzas de los salmos. Se sentían afortunados de explorar juntos aquellos libros que llevaban en sus manos. El sol seguía brillando mientras discutían sobre el impacto de las palabras de David, disfrutando del conocimiento y la compañía mutua. Así, el parque dejó de ser simplemente un lugar de juego y se transformó en un espacio de aprendizaje.
Click like. Una tarde soleada en el parque, un grupo de niños de entre 7 y 10 años se sienta en círculo con libros en sus manos. Se abren a la familiar página del Salmo 3, un poema antiguo que narra un momento de la vida del rey David. Mientras el viento suave acaricia sus caras y las hojas de los árboles le susurran al oído, los niños comienzan a leer en voz alta. Oh Señor, cuántos son mis enemigos, recita Clara, una niña de 8 años, con una voz suave pero clara. Muchos se levantan contra mí, continúa, capturando la atención de sus amigos. ¿Por qué David estaba triste?, pregunta Tomás, de 7 años, frunciendo el ceño con curiosidad. Juan, el mayor del grupo, piensa un momento antes de explicar: David estaba en peligro. Muchas personas querían hacerle daño, pero él confiaba en que Dios lo protegería. Es como cuando tenemos miedo de algo en la noche, pero sabemos que nuestros padres están cerca para cuidarnos, reflexiona María, una niña de 9 años. Los otros niños asienten con la cabeza, entendiendo el paralelismo. Mientras siguen leyendo, llegan a la parte en que David dice: Tú, Señor, eres un escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. La voz de cada niño se une en un suave eco de esperanza. Es como tener un superpoder, exclama Felipe, con un brillo en sus ojos. Como los héroes de los cómics, solo que, en lugar de capas o trajes especiales, tenemos fe. A medida que la lectura avanza, los niños descubren que David, incluso en tiempos de miedo y angustia, encontraba consuelo y fuerza en su fe. Laura, una niña pequeña que hasta ahora ha estado escuchando atentamente, levanta la mano y comparte: Creo que David era valiente porque no estaba solo. Sentía la protección de Dios, como nosotros cuando recitamos nuestras oraciones antes de dormir. La tarde avanza y mientras el sol comienza a ponerse, los niños cierran sus libros, sus corazones llenos de la lección aprendida. Han comprendido que, al igual que el rey David, ellos pueden encontrar fortaleza en momentos de confusión, siempre que mantengan viva su fe y esperanza. Mientras se levantan para continuar jugando, llevan consigo no solo las palabras del Salmo, sino también un sentido renovado de valentía y amistad. En una tranquila tarde de otoño, un grupo de niños se reunió en un pequeño parque, rodeados de árboles cuyos colores variaban desde un amarillo vibrante hasta un naranja intenso. Todos ellos llevaban consigo libros, algunos de los cuales parecían bastante gastados, señal de haber sido leídos varias veces. El aire fresco acariciaba suavemente sus mejillas, mientras el sonido de las hojas susurrando en el viento creaba un telón de fondo perfecto para una lectura reflexiva. Entre estos niños, Isabel, una niña de 8 años con una mirada curiosa y una sonrisa bondadosa, propuso leer un pasaje del antiguo Salmo de David. Se acomodaron en círculo sobre el pasto, entusiasmados por lo que descubrirían en aquellas palabras llenas de historia. Isabel, con su voz clara y serena, comenzó a leer: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Los niños escuchaban atentamente, imaginando a David, el rey que oraba con fervor. Mientras las palabras fluían, cada niño se perdía en sus propios pensamientos sobre la confianza, la justicia y la paz. Muchos dicen: ¿Quién nos mostrará el bien?, continuó Isabel. Esto llevó a los niños a reflexionar sobre sus propias vidas, sobre cómo a menudo buscaban el bien y la luz. Cada frase parecía resonar de manera única en sus corazones jóvenes, alimentando sus esperanzas y sueños. El pasaje concluía con un lamento convertido en júbilo y esperanza: En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Una paz tangible envolvió al grupo. Al finalizar la lectura, los niños comenzaron a intercambiar pensamientos, cada uno compartiendo cómo las palabras les habían hecho sentir y qué significado habían encontrado en ellas. Algunos hablaron de cómo imaginaron a David viendo las estrellas, pidiendo guía, de la misma forma que ellos buscaban consuelo. Así, aquel día en el parque, con las hojas cayendo alrededor como testigos silenciosos, estos niños encontraron en el Salmo 4 no solo una antigua oración, sino una experiencia compartida que les hizo sentir más cerca, no solamente entre ellos sino también con el pasado.
En una colorida y soleada mañana de verano, un grupo de niños de entre 7 y 10 años se encontraba sentado bajo la sombra de un antiguo roble. Cada uno sostenía un pequeño libro con las páginas abiertas en el Salmo 5. Su profesora, la señorita Gabriela, una mujer amable y siempre sonriente, los guiaba a través de la lectura. Hoy, niños, vamos a explorar el Salmo 5 del rey David, anunció la señorita Gabriela, mientras los niños la miraban con ojos curiosos. Este salmo es una plegaria donde David le pide a Dios protección y guía. ¿Por qué pide eso?, preguntó Miguel, un niño con una expresión pensativa. Bueno, respondió la maestra, imagina, Miguel, que David tenía muchos enemigos y problemas. Al igual que cuando tenemos un mal día o nos peleamos con un amigo, David recurría a Dios en busca de ayuda y consejo. Los niños asintieron, identificándose con la idea de buscar apoyo cuando se siente uno vulnerable. Él habla sobre su deseo de justicia y confianza en que Dios escuchará sus oraciones, continuó la señorita Gabriela mientras señalaba una oración en el libro. Sus palabras resonaban en el aire mientras los niños intentaban comprender lo que significaba tener tan fuerte fe y confianza. ¿Y cómo podemos nosotros pedirle ayuda a Dios?, inquirió Sofía, otra niña del grupo. Podemos orar y hablar con Él, tal como lo hacemos con nuestros padres o profesores. Dios siempre está dispuesto a escucharnos, igual que a David, contestó la señorita Gabriela. El ambiente estaba lleno de paz y reflexión, y los niños parecían más tranquilos al saber que siempre podrían pedir ayuda cuando lo necesitaran. Ahora, quisiera que cada uno cierre sus libros y cierre los ojos, dijo dulcemente la maestra. Piensen en alguien a quien quieran pedirle ayuda o darles las gracias hoy. Los niños cerraron sus libros, algunos con rostros serenos y otros con una sonrisa pequeña jugando en sus labios. Mientras se sumergían en sus propios pensamientos, conectando de alguna manera personal con la actitud de devoción de David. En una pequeña iglesia de un tranquilo pueblo, un grupo de niños entre 7 y 10 años se sienta en semicírculo en la sala de catequesis. Cada uno sostiene un libro colorido en sus manos, algunas Biblias ilustradas, otras con letras grandes, pero todos con el objetivo de leer un pasaje del Antiguo Testamento, el Salmo 6. La maestra, la señora Ana, una mujer de cabellos canosos y sonrisa amable, se sienta frente a ellos y les explica el contexto de lo que están a punto de leer. El Salmo 6 es un cántico de súplica escrita por el rey David. Es un poema donde David le pide a Dios ayuda y compasión en tiempos difíciles, dice con una voz pausada y sabia. Los niños, intrigados y curiosos, abren sus libros al Salmo 6. Mateo, un niño de ojos vivaces y voz clara, empieza a leer en voz alta, seguido por sus compañeros, que se turnan párrafo por párrafo. A medida que las palabras fluyen, las pequeñas cabezas asienten, reflexionando sobre el sufrimiento y el alivio que David describe tan fervientemente. Oh Señor, no me reprendas en tu ira, lee Mateo con cierta solemnidad. Apiádate de mí, Señor, porque estoy debilitado, sáname, Señor, porque mis huesos están turbados. La pequeña Sofía, con su melena rizada, continúa, mi alma también está angustiada, pero tú, Señor, ¿hasta cuándo? Vuelve, Señor, salva mi vida, por tu misericordia, sálvame. Los niños, guiados por la suave dirección de la señora Ana, comienzan una conversación sobre cómo David expresa su tristeza pero también su esperanza y fe en que Dios lo escuchará y lo ayudará. ¿Han sentido alguna vez que necesitan ayuda y no saben a quién acudir?, pregunta la señora Ana, animando la reflexión personal. Los niños comentan cómo en ocasiones han sentido tristeza o miedo, pero que como David, pueden encontrar consuelo al hablar y confiar en alguien de confianza, ya sea familia, amigos o en oración. La sesión concluye con una oración conjunta, donde, inspirados por el Salmo, los niños agradecen por el apoyo y la comprensión que reciben de sus seres queridos. Expresan su esperanza en que siempre habrá un oído dispuesto a escuchar sus preocupaciones, tal como David lo creía de su Dios. Al salir de la sala, llevan consigo no solo las palabras del antiguo rey, sino un renovado sentido de comunidad y esperanza.
En una mañana soleada, un grupo de niños se reúne en el rincón de lectura de la biblioteca comunitaria. Las paredes están recubiertas de estantes llenos de libros, y al centro se encuentra una alfombra llena de almohadas de colores, donde los pequeños de entre 7 y 10 años se sientan en círculo. Todos sostienen en sus manos un libro de tapa dura, en cuyo interior brilla un hermoso texto del Salmo 7 de David. Este salmo, comienza a explicarles la maestra, es una oración escrita por David en un momento de gran angustia. Se trata de una súplica ferviente donde él busca protección y justicia divina. David siente que está siendo perseguido injustamente y le pide a Dios que lo salve y lo defienda de sus enemigos. A medida que los niños van leyendo, una pequeña llamada Sofía levanta la mano. Señorita, ¿por qué David está pidiendo tanto a Dios?, pregunta con curiosidad genuina. La maestra sonríe y explica que a menudo en nuestras vidas, nos enfrentamos a situaciones en las que sentimos que no somos tratados de manera justa. David nos enseña que en esos momentos, podemos acudir a Dios para buscar justicia y protección. Otro niño, Joaquín, agrega, entonces, ¿Dios siempre va a ser nuestro protector? La maestra asiente, explicando cómo en el Salmo, David expresa su confianza inquebrantable en que Dios siempre actúa con justicia. Finalmente, los niños llegan al versículo donde David afirma que Dios es un juez justo, y que defiende a aquellos que tienen un corazón recto. La lectura del Salmo 7 termina, y la maestra cierra el libro con cuidado. Niños, lo que aprendemos hoy es que siempre podemos confiar en Dios, aún en los momentos difíciles. Y que es importante tener un corazón justo y recto, porque Dios siempre está mirando y cuidando de nosotros. Mientras se levantan para guardar los libros, los niños están pensativos pero satisfechos, con un entendimiento renovado de cómo la fe y la justicia caminan juntas en los pasos de la vida. La lección de David ha dejado una huella imborrable en sus pequeños corazones. Salmo 8 es uno de los salmos más conocidos y amados de la Biblia. Este poema sagrado, atribuido a David, es un himno de alabanza que exalta la grandeza de Dios y el lugar especial del ser humano en la creación. En una clase de religión para niños entre 7 y 10 años, el maestro decide leerles el Salmo 8, esperando inspirar en ellos una sensación de maravilla y responsabilidad hacia el mundo natural. La escena se sitúa en una acogedora sala de aula. El sol entra suavemente por las ventanas, iluminando las páginas de los libros que los niños sostienen en sus manos. Algunos tienen las clásicas Biblias infantiles con ilustraciones coloridas, mientras otros poseen versiones simplificadas. El maestro se pone de pie frente a ellos y comienza con una introducción. Hoy vamos a explorar uno de los salmos más hermosos, que nos cuenta sobre la grandeza de Dios y cómo nos ha dado un papel especial en el mundo. Los niños miran expectantes, algunos con cejas levantadas por la curiosidad. Con voces suaves y concentradas, un grupo de niños empieza a leer en un coro pausado las palabras del Salmo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, resuena la primera línea. A medida que avanzan, leen sobre cómo Dios estableció su majestad celestial y cómo los seres humanos, aunque casi insignificantes en comparación con la vastedad del universo, fueron hechos poco menores que los ángeles. La idea de que el ser humano tiene dominio sobre las obras de las manos divinas captura la imaginación de los niños. Uno de los niños, con ojos brillantes, pregunta, ¿eso significa que debemos cuidar todo en el mundo, como los animales y las plantas? El maestro asiente con una sonrisa, complacido de ver cómo el mensaje resuena en sus jóvenes estudiantes. Al finalizar la lectura, hay un momento de silencio contemplativo. Los niños parecen comprender, al menos en parte, la majestuosidad del Salmo 8 y la responsabilidad que conlleva su posición en el mundo. Con una actividad de dibujos donde ilustran lo que más les impactó del Salmo, la lección del día se convierte no solo en un ejercicio de lectura, sino también en un llamado a la acción dentro de sus pequeños mundos. Los niños estaban reunidos en la pequeña biblioteca de su escuela, un lugar acogedor lleno de estantes coloridos y paredes decoradas con carteles educativos. Era una tarde tranquila, la lluvia tamborileaba suavemente en las ventanas, y el suave murmullo de las páginas al ser pasadas llenaba el aire.
Sentados en un semicírculo sobre una alfombra azul, cada uno con un libro entre sus manos, los niños, que tenían entre 7 y 10 años, se preparaban para comenzar una actividad que su profesora les había propuesto, la lectura de salmos. En este caso, se concentrarían en el Salmo 9. La profesora comenzó hablando suavemente, narrando cómo David, el autor del Salmo, puso su fe en Dios para que le guiara y protegiera. Les mencionó que el Salmo 9 es un canto de alabanza y confianza en el poder de la justicia divina. Pedro, un niño de 7 años, que siempre levantaba la mano primero, preguntó en voz alta, ¿cómo podemos ver la justicia de Dios hoy? Su pregunta resonó en la pequeña sala, captando la atención de sus compañeros. Ana, la más reflexiva del grupo, con sus gafas y su libro sobre las rodillas, respondió, creo que cuando algo bueno sucede, como cuando alguien nos ayuda o cuando compartimos, estamos viendo un ejemplo de justicia de Dios. La profesora agregó que los salmos no solo son palabras plasmadas en la Biblia, sino también una fuente de sabiduría y esperanza, especialmente en los momentos difíciles. Invitó a los niños a reflexionar sobre cómo pueden encontrar fortaleza y apoyo en la lectura de estos hermosos poemas. A medida que avanzaban en la lectura, cada niño compartió una línea o un versículo que había llamado su atención. Tomás, con una voz firme y decidida, leyó, Dios es un refugio seguro para los oprimidos, un lugar seguro en tiempos de dificultad. Los niños se miraron entre sí, algunos con asombro, otros con comprensión, y comenzaron a discutir sobre sus propias experiencias y cómo podrían aplicar esas enseñanzas en sus vidas cotidianas. Al final de la actividad, la profesora los animó a llevar el mensaje del Salmo 9 a sus hogares y pensar en cómo podrían practicar la justicia y el amor en su propia comunidad. Todos estuvieron de acuerdo en que el Salmo 9 no solo les había brindado una visión sobre la bondad de Dios, sino que también les había dado ideas sobre cómo mejorar el mundo que los rodea. El Salmo 10 es una súplica ferviente hacia Dios en busca de justicia, expresando una profunda inquietud ante la aparente prosperidad de los malvados y la aflicción de los inocentes. Este salmo se estructura como un diálogo interno y una oración, donde el salmista busca entender la razón detrás de la omnipresente injusticia y clama por intervención divina. Imaginemos un grupo de niños de unos 8 años, reunidos en un acogedor rincón de la biblioteca de su escuela, cada uno con un libro abierto en sus manos mientras leen el Salmo 10. La atmósfera está cargada de curiosidad y reflexión mientras avanzan por las líneas del texto sagrado. A medida que los niños leen, sus rostros muestran señales de discernimiento. Ellos se detienen en las palabras que describen la arrogancia de los impíos, con altivez de rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Los niños, aun en su inocencia, comienzan a asimilar la complejidad del mundo que los rodea. Uno de ellos, una niña con trenzas apretadas, levanta la vista del libro y pregunta con un suave tono de preocupación, ¿por qué Dios permite que esto pase? Su compañero, un niño de ojos brillantes, responde con la sabiduría intuitiva que solo los infantes poseen, tal vez es porque quiere que sepamos reconocer lo que está mal y ayudemos a cambiarlo. Este intercambio provoca una reflexión grupal. Los niños comprenden que el Salmo no termina solo en lamentación, sino que fluye hacia la esperanza y la certeza de que, al final, la justicia prevalecerá. La frase final retumba en sus corazones, oh, Jehová, tú oyes el deseo de los humildes, tú confortas su corazón y les atiendes sus causas. Al cerrar sus libros, los niños sienten que han compartido más que una lectura, han vivido una experiencia conjunta de aprendizaje sobre el bien, el mal y la fe en la justicia divina. La conversación sobre el Salmo 10 en su pequeño círculo es el inicio de su entendimiento sobre la moralidad y la justicia, conceptos que ellos llevarán consigo en su crecimiento.